Dice la palabra del Señor: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo lo busqué en otra versión y dice: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Puede tomar asiento. Dios es bueno. Usted sabe que uno puede predicar muchas veces en este púlpito, pero siempre parece que es la primera vez. Y gloria al Señor que nos da la oportunidad de poder traer el mensaje esta noche. El título que le puse a este mensaje es El poder de la lengua, el poder de lo que declaramos. Y es que la Biblia está llena de verdades acerca del poder de lo que nosotros declaramos. Y cuando nosotros hablamos, no es simplemente un sonido que se emitió. Aire pasó por nuestra faringe, tocó nuestras cuerdas vocales, se produjo una vibración y salió la voz. No es simplemente eso. En Hebreos 11:3 dice la palabra que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestras palabras tienen poder. Y este mensaje, usted sabe que nosotros seguimos los consejos del pastor Bolívar, y él nos dice: cuando a usted le llega un mensaje, anótelo por allí en una libretita, en el celular. Y siempre tenemos como que enseñanzas, predicaciones, mensajes como preparaditos allí. Pero el Señor hablaba a mi corazón un día de estos acerca de Agar. Y estamos acostumbrados a recibir la enseñanza, la predicación de la promesa de Abraham. Pero en esta ocasión yo les traigo dos escenarios donde era trascendental el poder de la lengua, el poder de lo que se tenía que declarar. Y el primer escenario me incluye a Agar, y quiero darle contexto. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, encontramos que el Señor le da una promesa a Abraham, porque Abraham tenía la inquietud de que si su mayordomo Eliezer era el que iba a heredarle todo lo que él tenía. Pero en el capítulo 16 vemos que después de que Abraham recibió la promesa de que iba a recibir un hijo, vemos a una Sarai llena de inquietudes y quizás se impacientó y le dijo a su esposo que le iba a entregar a su sierva egipcia, a Agar, para que él tuviera un hijo con ella. Y nació Ismael. En el capítulo 17 de Génesis, Dios le reafirma esa promesa a Abraham, y de hecho leemos ese capítulo y el Señor le cambia el nombre a ellos. A Sarai le pone por nombre Sara, y a Abraham le pone por nombre Abraham. Había nacido Ismael. Pero los dos niños, cuando Sara concibe y da a luz a Isaac, los niños crecían. Ismael era mayor, y dice que Ismael se burlaba de Isaac, y esto no le pareció agradable a Sara.
Entonces ella fue y habló con su esposo y le dijo que en el lugar donde ellos estaban no podía estar su sierva y su hijo. Y mire que dice la palabra que esto no le pareció bien a Abraham. Claro, es su hijo. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham fue a la presencia de Dios y le consultó acerca de esto que estaba pasando. Y dice que el Señor le dijo a Abraham, esto lo podemos ver en el versículo 12. El Señor le dice después que Abraham le consulta: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí entramos al cuerpo del mensaje. Y vamos a ir a Génesis capítulo 21, del versículo 14 al versículo 19. Después que le he dado este contexto, en donde nace Ismael, luego nace Isaac, Ismael se burla de su hermano, esto no le parece agradable a Sara, Abraham habla con el Señor le dice que sí, que aunque sea fuerte la decisión que él tiene que tomar de que su hijo y la mamá tengan que irse del lugar donde ellos estaban, que le haga caso a su esposa. Dice la palabra: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y mire que cuando leía esta porción de la palabra me llamaba mucho la atención, porque si nosotros retrocedemos, esta no era la primera vez que Agar pasaba por una situación como esta, donde ella tenía que huir al desierto. En el capítulo 16 de Génesis habla de que cuando Agar concibió de Abraham, ella se enalteció. Ella se sintió mayor que Sara. Y Sara empezó a afligirla y ella huyó al desierto. Pero dice la palabra que cuando ella estaba en el desierto, el Señor le habló a ella y le dio una promesa. Y le dijo el ángel de Jehová, esto es Agar, estamos enfatizando la enseñanza, esta primera parte en Agar. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y dice que en el versículo de Génesis 16, del 13 al 14, dice que en este encuentro, Agar le puso nombre al lugar, al pozo donde ella estaba: pozo del viviente que me ve. Y mira qué tremendo, porque era una sierva egipcia. Pero usted se preguntará, ¿a dónde nos quiere llevar
la hermana Dalvis con esta enseñanza. Recuerda el título: el poder de la lengua, el poder de lo que nosotros declaramos. Yo le hago una pregunta, iglesia: ¿qué está saliendo de su boca en tiempos de aflicción, en tiempos en donde tiene que atravesar desiertos, en tiempos donde vienen pruebas de enfermedad, donde no hay trabajo? ¿Qué declaraciones están saliendo de su boca? Mire qué tremendo que en el capítulo 16 de Génesis el Señor le había dado una promesa a Agar. Le había dicho que había concebido un hijo, que le pusiera Ismael, que Dios iba a hacer cosas grandes con Ismael. Pero si nosotros nos vamos a Génesis 21, dice que ella, cuando le faltó agua del odre, o sea, cuando la situación en el desierto se puso difícil, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Investigaba que era alrededor de 400 metros. Ella se alejó para observar cuando el muchacho muriera, porque ella decía: no veré cuando el muchacho muera. Y quiero hacerte esta pregunta que es confrontante. ¿Te has alejado 400 metros de algo esperando a que muera porque no quieres ver? ¿Qué tienes a 400 metros? A un tiro de arco, que está a punto de morir. Agar tenía una promesa que el Señor ha entregado en tus manos, que el Señor ha puesto a tu cuidado y que además nos dio promesa. Pero empezamos a atravesar el desierto y la situación se está poniendo difícil y está faltando agua en el odre, y nos estamos alejando de un ministerio que el Señor nos entregó, nos estamos alejando de una relación y una comunión con Dios, nos estamos alejando de un familiar, de una persona cercana que amamos, porque está perdido, porque no le vemos esperanza, y nos estamos alejando a 400 metros porque no queremos ver que muera. Estas fueron las declaraciones de Agar, y era una manera de profetizar que ella estaba haciendo de manera incorrecta. Porque ella decía: no veré cuando el muchacho muera. ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos declarando en tiempos de prueba? ¿Qué está saliendo de tu boca? Y la segunda pregunta es: ¿qué estás dejando que muera? ¿Qué estás dejando morir enfrente tuyo? Ministerios, un familiar, nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestra esperanza. Porque meditando en esta enseñanza, veía que antes de que Agar creyera que su hijo Ismael iba a morir, ella ya había creído que su esperanza estaba muerta. Y pasa en el pueblo del Señor. Cuando sentimos que las promesas de Dios están tardando demasiado, cuando sentimos que la respuesta del cielo está tardando, nuestra esperanza en Él empieza a morir. Y hay pueblo de Dios que Dios le ha dado autoridad, porque dice la palabra que nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para sanar enfermos, que están creyendo, que están pensando que Dios
ya terminó con ellos. Y vemos que el hermano de al lado prospera. Y vemos que la bendición le llega al hermano. Y vemos que el negocio del hermano prospera. Y vemos que hay abundancia en la vida del hermano. Que viene la familia completa del hermano a la iglesia. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Yo te vengo a recordar, iglesia. Esto me toca demasiado. Que los pensamientos de Dios son de bien. Cuando el enemigo nos hizo creer que Dios no tenía planes perfectos para nuestra vida. Cuando nos susurró esa mentira, y esa mentira la guardamos en el corazón. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos peleando con un espíritu de orfandad. Que la iglesia está peleando con un espíritu de orfandad, creyendo que está desamparada, que no tiene un Padre eterno que la sustenta, que no tiene un Padre poderoso que quebranta puertas de hierro, cerrojos, que abre camino en el desierto. En algún momento Agar permitió que el enemigo le hablara, le vociferara la mentira de que su hijo iba a morir en el desierto. ¿Qué declaró Agar? Me voy a hacer lejos, porque mi hijo va a morir. No lo quiero ver morir. Pero dice la palabra, no fue Agar, fue el mismo Ismael que clamó al Señor. Y dice que Ismael lloró. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a Agar? Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién le abrió los ojos? Agar. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Yo creo, iglesia, que todavía hay esperanza en aquellas cosas que nosotros estamos dando por perdidas. Y este es un momento crucial. Fue un momento crucial para Agar, trascendental. Lo que estaba ella declarando era lo que próximamente iba a ver. Y hoy el Señor nos puede estar diciendo: levántate, alza la mano, alza aquello que tú crees que ya está muerto, sosténlo con tu mano, sosténlo con tus oraciones, sosténlo con ayuno, sosténlo con adoración en medio del proceso, porque Él va a hacer algo grande, porque Él no ha terminado. El muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Nosotros podemos olvidar las promesas de Dios. Y el Señor, cada vez que venimos a este lugar, nos está entregando promesas. Pero muchas veces esas promesas pasan enfrente de nosotros porque creemos que esa promesa el Señor la está enviando al hermano que está al lado. Yo te invito, iglesia, a que tú te apropies
de las promesas de Dios, que Él es fiel, que Él no miente, que dice su palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Sigue siendo el mismo Dios y está en medio de su pueblo, en este lugar, en este tiempo, queriendo hacer cosas grandes en el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y este mensaje, yo le decía al Señor, Señor, de seguro que se me va a acabar temprano el mensaje, porque vamos a pasar al otro escenario. Y ahorita vamos a meditar qué actitud nosotros vamos a tomar después que salimos de la iglesia. Porque muchas veces llegamos a este lugar anhelando tener la respuesta, pero muchas veces no la recibimos porque no es el tiempo de Dios para recibirla. Pero nos llevamos la promesa, nos llevamos la palabra, nos llevamos esa palabra que nos va a sustentar el tiempo que haga falta para que veamos materializarse lo que Dios ya nos dijo. El segundo escenario es Ezequiel en el valle de huesos secos. Y lo encontramos en el capítulo 37 de Ezequiel, del 1 al 14. ¿Qué estamos profetizando? ¿Qué estamos declarando? Hace un par de días yo estaba limpiando mi cuarto y tengo unas gavetas. Y en la última gaveta guardaba papeles y empecé a sacar papeles que no servían ya. Y había unos sobres amarillos. Y me llamó la atención esos sobres. Y volví a ver qué decían esos sobres amarillos. Decían el diagnóstico de Adrián. Usted sabe que Adrián es un testimonio y tuve la oportunidad de contarles acerca de lo que Dios hizo con Adrián. Y leí ese sobre y recordaba el proceso que viví con Adrián. Pero nunca le había contado esta parte. Usted sabe que cuando los niños ya tienen que ser vacunados, le toman obviamente las medidas, el tamaño, cómo tiene el tamaño de la cabecita, todo esto. Y recuerdo que lo llevé, lo vacunaron y en la tarjetita que a nosotros nos dan, le anotaron el tamaño de su cabecita. Cuando yo lo vuelvo a llevar al pediatra como una semana y media, porque tenía que llevarlo a un pediatra neonatólogo para que lo siguiera viendo, el pediatra se percata que a Adrián la cabeza le había crecido 1,5 centímetros. Y recuerdo que en vez de haberme sentado enfrente de una persona, ahora lo veo como si literalmente se sentó el enemigo a declararme algo. Y recuerdo que el pediatra empezó a revisarlo, a moverlo, y él me decía, según lo que yo veo aquí en esta tarjeta, en 1 semana y media al niño le ha crecido la cabeza 1,5 centímetros, cuando solamente sería medio centímetro, en un mes quizás. Y me dice, el niño no responde a estímulos, está como adormecido. Él va y se sienta en su escritorio y nos dice al papá de Adrián y a mí. Yo leo en el diagnóstico médico cuando él salió, que dice que Adrián, de 28 semanas, tuvo ventriculomegalia. Esto significa que un ventrículo
se creció un poquito más y estaba recogiendo líquido cefalorraquídeo. Y él me dice, este niño en 1 año lo van a tener que operar. Le van a tener que poner una válvula en su cabeza porque él va a tener hidrocefalia. Imagínense eso. Yo recuerdo que el papá de Adrián nada más me decía, no le creas. Yo me quedé muda ante tal noticia. 1 año. Adrián va a cumplir 7 años. Y es un niño sano. Es un niño completito. No le faltó un dedo, no le faltó una manito, con tantos diagnósticos médicos. 1 año me dijeron para colocarle una válvula en su cabeza. Y yo meditaba acerca de esto porque el papel decía, recuerdo que después de haber recibido esta noticia, me dijeron, lo más urgente es que usted vaya y le haga un ultrasonido cerebral. Fuimos a una clínica privada, le hacemos el examen y decía que todo estaba perfecto. Cuando llego al hospital, que seguían viéndolo los especialistas, dice el especialista, sí notamos que se le está creciendo la cabecita. Y de hecho, cuando fue ingresado por segunda vez, se le hizo un ultrasonido donde se veía que efectivamente se le estaba creciendo la cabecita. Pero me dice ella, vamos a hacer algo. La tercera es la vencida. Y vamos a ver qué va a determinar. O no tiene absolutamente nada, o en efecto tiene lo que le están diagnosticando. ¿Y sabe lo que hice? En ese escenario, que yo creo que en el tiempo de maternidad es un área donde somos tan golpeadas, tan sensibles. Recuerdo que todas las noches le imponía las manos a Adrián en su cabecita y le declaraba que en el nombre de Jesús no le iba a crecer ni 1 centímetro más de lo que debía crecer. Cuando le volvemos a hacer el examen, dice la pediatra, esta vez no se lo vas a hacer en una clínica privada. Esta vez te voy a poner la cita para que vengas y te la hagas aquí mismo en el Hospital Ovaldía, donde los especialistas ven niños todos los días. Esto pasó como 3 meses después. Recibo el resultado, que es el que le menciono que estaba leyendo, y decía exactamente lo mismo. Sus ventrículos estaban perfectos. No habían tumores. No estaba recogiendo de más líquido cefalorraquídeo. Su cabeza estaba perfecta. Pero ¿qué pasa si empiezo a creerle al enemigo que nada más tengo que esperar 1 año para que Adrián lo tengan que operar? ¿Qué pasa si no interviene el Señor en nuestras vidas y nos recuerda que tiene promesas para nosotros? ¿Qué hubiese pasado con Ismael? Los propósitos y los planes de Dios se cumplen. Su palabra no va a regresar a Él vacía. Él cumplirá el propósito en tu vida. Él está cumpliendo el propósito en mi vida. Y esta noche yo te puedo testificar acerca de ese proceso que fue tan fuerte. Pero todos los días puedo ver ese milagro caminando en mi casa, recordándome el poder de Dios, recordándome que no te puedes quedar con un diagnóstico médico, que no te puedes quedar con una mala noticia que te dieron, porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, es el Dios todopoderoso, un Dios grande. No te puedes quedar con las malas noticias. Empieza a declarar
lo que ya tú has escuchado. Vamos con Ezequiel. Dice la palabra que Ezequiel estaba en medio de un valle de huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré sobre vosotros, en vosotros, espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y mire lo que le dice el Señor. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo di, y lo hice, dice Jehová. Dos escenarios donde era importantísimo estar conectados con Dios. Y Ezequiel se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y muchas veces cuestionamos y creemos si las circunstancias donde nosotros estamos las estará permitiendo Dios. Es el enemigo que nos llevó. Pero dice la palabra que el Espíritu movió, llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos. ¿Por qué lo llevó? Porque Ezequiel se dejaba usar por el Espíritu de Dios. Y a veces puede pasar el tiempo, pueden pasar meses, años, y no logramos entender, porque Dios nos lleva a lugares,
nos pone en circunstancias, nos pone en pruebas. Vemos vientos contrarios. Ezequiel entendió que el Espíritu lo estaba llevando porque él iba a ser instrumento para profetizar sobre ese valle de huesos secos. ¿Y qué nosotros somos? Dice la palabra: somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nuestra boca, que nuestro ser por completo sea usado para profetizar sobre valles de huesos secos. Que sea el Espíritu de Dios profetizando a través de nosotros, quizás sobre una cueva de Adulán, quizás en medio de un desierto, de una escasez. Habacuc habla de la higuera que no florece, de las vides que no está dando fruto, que está faltando el producto del olivo, que el labrado no está dando mantenimiento, que las ovejas son quitadas de la majada, que no hay vacas en los corrales. Pero también dice: con todo y eso, yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios poderoso que hace nuestros pies como de ciervas y que nos hace remontarnos en las alturas. ¿Qué estás profetizando en medio del lugar donde estás? Ezequiel estaba en medio de un valle de huesos secos, pero no eran solamente secos, eran en gran manera secos. ¿Y qué le dijo el Señor? Que es la pregunta que el Señor te hace esta noche. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿crees que Él pueda hacer algo en medio de la circunstancia? ¿Crees que Él pueda hacer algo en medio de la escasez? ¿Crees que Él pueda hacer algo en medio de un diagnóstico médico contrario? ¿Crees que Él pueda hacer algo en medio de un desorden en tu casa? Quizás hijos desobedientes. ¿Crees que Él lo pueda hacer? El Señor le preguntaba a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿En dónde ahorita te puedes encontrar? ¿En un desierto o en un valle de huesos secos? ¿Qué decisión puedes tomar? ¿Retirarte a un tiro de arco? ¿Esperar a que mueran? ¿O nos levantamos con autoridad a declarar la palabra de Dios? ¿O no nos conformamos con lo que estamos viendo físicamente? Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo te vengo a decir esta noche que cobra vida aquello que estaba muerto. Cobra vida en el nombre poderoso de Jesús. Quizás sentías que ya no había esperanza. Quizás pensabas que el Señor ya no podía hacer nada, que eran huesos secos en gran manera, que la situación ya era irremediable. Pero tú viniste a escuchar palabra de Jehová. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Jehová?
Entonces dijo Jehová, dijo el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Puedes declararlo tú? En tu situación financiera, en tu situación económica, en que estás pasando escasez, puedes declarar, he aquí, así ha dicho Jehová, que las puertas se abren, que vienen fuentes de ingreso. Así ha dicho Jehová, que la enfermedad se deshace, porque por su llaga nosotros fuimos curados. Dice Primera de Pedro, y ya estamos por finalizar. Antes de mencionarle el versículo, muchas veces nosotros creemos que lo que proferimos no tendrá un efecto en lo que queremos ver. Y quiero compartirle rapidito un testimonio acerca de que Dios trabaja tanto en la parte de enfermedades, de diagnósticos médicos. Dios también trabaja en la parte económica. Cuando Adrián nació, yo tuve que dejar de trabajar. Yo tenía ya una deuda, un préstamo. Llegó pandemia, me acogí a la moratoria. Cuando volví a retomar ese préstamo para seguir pagándolo, los intereses eran demasiado exorbitantes. Recuerdo en el 2024, sentía que las puertas de ingresos se estaban cerrando y en el lugar donde nosotros estábamos trabajando se habían cerrado ya. Recuerdo que el Señor hablaba en mi corazón y me decía que así como alimentaba las aves del campo, así mismo Él lo hacía por mí. Y se abre una puerta que el Señor ha usado poderosamente a nuestra pastora. Y empecé a trabajar con ellos. Cuando está por finalizarse el plazo, no el monto, el plazo que yo pudiera pagar el préstamo, yo me acerco al banco y me dice la persona que me estaba atendiendo: el préstamo vence en julio, pero por intereses, por moratoria, los intereses se extendieron a $500 más de la deuda. Y recuerdo que yo estaba con mi mamá y el muchacho me dice: lo que puedes hacer es negociar con el banco para que te acomode la letra, y el plazo era hasta julio, pero quizás te vas a extender hasta diciembre. Ellos te acomodan, te ajustan. Escuché al muchacho. Cuando voy saliendo del banco, yo le digo a mi mamá: mami, esta deuda no las comeremos como a pan. Yo empecé a ahorrar cuando entré a trabajar con los pastores. Pero así como dice la hermana Alice en su testimonio, a veces el Señor no nos deja tocar, no nos deja que nosotros intervengamos en ese ahorrito, porque tiene un propósito. Y averigué en el banco, le dije al muchacho: tráigame la deuda al día de hoy, no me la ponga al cierre de que sea diciembre o en julio que vence. Tráigame al día de hoy, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Usted qué cree? El Señor suplió para pagar la deuda. El Señor suplió para pagar la deuda, y un día sentada en mi carro empiezo a ver el slip y resulta que la deuda se vencía en julio, se lo dije, ¿verdad? Lo había pagado un mes antes
de que venciera la deuda y no tuve que hacer ningún acuerdo con una entidad financiera para que se acomodara, para que me ayudara. ¿Por qué? Porque soy hija del dueño del oro y de la plata. Y Dios puede trabajar en nuestra sanidad física, pero también trabaja en nuestra sanidad financiera. También trabaja en nuestra área económica. Y yo leía ese slip y veía el monto que tuve que pagar, que era mucho menor a lo que me decía el muchacho. Y me sorprendía 1 mes y medio antes. No fue justito, no fue corriendo, no fue que, Señor, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién le pediré? Una deuda que de verdad ya no daba para más. Sentía una cautividad terrible. Pero ve cómo Dios trabaja. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón en entregarle todas las áreas de nuestras vidas. Y muchas veces, cuando nosotros nos atrevemos a dar ese paso, sentimos que se estremece, así como dice la palabra en Ezequiel, que es un estruendo. Cuando él estaba profetizando sobre esos huesos secos. ¿Y qué estaba pasando? Esos huesos se estaban juntando con los huesos. Estaba creciendo la piel. Se le estaba creando piel a esos cuerpos. Pero dice la palabra que no tenían espíritu. Es que si está faltando algo, nosotros necesitamos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿ahora qué hago? Ya hice esta parte, ya di este paso en fe, pero todavía no lo estoy viendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Espíritu te va a decir qué tienes que hacer. Profetiza, profetiza, profetiza. Dile: así ha dicho Jehová, Espíritu, sopla vida. Espíritu, sopla vida. Así ha dicho Jehová. ¿Qué te ha dicho Jehová? En el siguiente paso, en la siguiente decisión, ¿qué vas a tomar? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Jehová? Y quiero decirle algo en lo que creo firmemente, es que la palabra de Dios no cambia. Y que si Él dijo que Él reprendería por nosotros al devorador, que le entregáramos los diezmos, dice la palabra, y muchas veces creemos que eso quedó en el Antiguo Testamento. Pero está entrando el devorador a la vida de los creyentes. Y a veces nos estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Pero si Él alimenta a las aves del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como Él viste a los lirios. ¿Cuánto más vales tú, dice la palabra, que los pajarillos? Primera de Pedro 3, 10 y 11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. El que quiera amar la vida y ver días buenos. El salmista decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero ¿qué necesito? ¿Qué necesito para empezar a profetizar sobre la situación? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita? Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo:
a los discípulos cuando no podían sacar un demonio, el Señor le dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora yo le pregunto, ¿qué actitud podemos tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué vamos a declarar? ¿Tomamos la actitud de Agar? ¿Seguimos viendo el desierto? ¿Esperamos a que mueran los sueños, los anhelos que teníamos en el corazón? ¿A que muera un negocio? ¿A que muera un familiar? ¿A que siga muriendo espiritualmente? ¿Nos hacemos a un lado? Un ministerio, un llamado de Dios, el atrevernos a predicar la palabra. O tomamos la actitud de Ezequiel, la disposición de Ezequiel, a empezar a profetizar, a empezar a declarar, a empezar a creer que si el Espíritu de Dios nos está guiando, tenemos segura la victoria. Póngase de pie. Y antes que el grupo de alabanza empiece a cantar esta adoración que profetizaremos, allí donde tú estás, tú sabes el escenario en que estás. Quizás estás en el campo de batalla.